La ciencia y la tecnología no dejan de desafiar los límites de lo que es posible, y una de las áreas más emocionantes y transformadoras hoy en día es el desarrollo de exoesqueletos, o también llamados exotrajes o robots vestibles. Imaginemos un dispositivo capaz de no solo restaurar la movilidad de una persona, sino también de potenciar su fuerza y resistencia, permitiendo realizar tareas que antes parecían imposibles. Los exoesqueletos son estructuras externas que se adaptan al cuerpo humano, funcionando como una extensión de nuestros propios músculos y huesos. Actúan como una armadura avanzada, diseñada para asistir a personas con movilidad reducida, permitiéndoles realizar actividades cotidianas e incluso tareas físicas muy exigentes. Sin embargo, el potencial de estos dispositivos va mucho más allá de lo que conocemos. Pero, ¿qué nos depara el futuro de los exoesqueletos? Las tecnologías que los impulsan están avanzando a un ritmo impresionante. El uso de la inteligencia artificial, sensores de última generación, el avance de la mecatrónica y el desarrollo de nuevos materiales más ligeros y resistentes están llevando estos dispositivos a niveles nunca antes alcanzados. En un futuro cercano podríamos ver exoesqueletos tan eficientes y accesibles que se conviertan en una herramienta común para la movilidad asistida, la mejora del rendimiento humano e incluso transformar diversas industrias. Bienvenidos a Work of Science. Hoy exploraremos el fascinante mundo de los exoesqueletos. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Bien, la intro nos dio un buen marco teórico respecto al tema de los exoesqueletos en humanos. Estos dispositivos que gracias al avance de tecnologías tales como la mecatrónica, los sensores avanzados, la inteligencia artificial y los nuevos materiales están mejorando y potenciando la movilidad en las personas. Como siempre, en este programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde la idea es mostrarle el nivel de desarrollo actual de esta tecnología. Espero que lo disfruten y empecemos con el programa. Con respecto a la primera investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Jin-Woo Lee y equipo de la Universidad de Dongguk en Seúl, República de Corea. ¿Se imaginan un sistema que a futuro no solamente nos asista, sino que también sea capaz de predecir nuestras intenciones y en base a ello potencie nuestra fuerza? Bueno, en este trabajo de investigación se presenta un exoesqueleto que tiene dicha particularidad. Este sistema es capaz de ayudar y potenciar la fuerza de personas con problemas de fuerza en sus extremidades. Es un interesante trabajo de investigación que los invito a verlo. El envejecimiento y condiciones neuromotoras, como los accidentes cerebrovasculares, afectan a millones de personas en el mundo, limitando su fuerza y control muscular, lo que les dificulta realizar tareas cotidianas. Este exoesqueleto es un dispositivo impulsado por intención, que detecta y asiste los movimientos en tiempo real. Utiliza sensores de electromiografía portátiles que captan las señales musculares del usuario y las envían a una plataforma en la nube, con algoritmos de aprendizaje profundo o Deep Learning. En la nube, los datos se procesan mediante una arquitectura de redes neuronales convolucionales y otro tipo de redes llamadas LSTM, siglas de Long Short Term Memory, logrando una precisión del 96.2%, específicamente en la clasificación de la activación muscular. Esto permite que el sistema realice predicciones acerca de la intención del usuario en cuestiones de milisegundos y active el exoesqueleto en tiempo real. Este exoesqueleto emplea músculos neumáticos artificiales o llamados PAMs, que imitan el movimiento muscular humano, generando 87 milímetros de desplazamiento a 80 psi. El exoesqueleto, construido principalmente en fibra de carbono y con un peso de 4.7 kilogramos distribuidos en una mochila ergonómica, reduce la actividad muscular hasta 3.7 veces, facilitando movimientos como la flexión del codo y disminuyendo el esfuerzo y desgaste físico del usuario. Ya sea para personas mayores, individuos en rehabilitación o cualquier persona con pérdida de fuerza en las extremidades, este exoesqueleto inteligente representa un avance que combina lo mejor de la robótica y la inteligencia artificial con un enfoque en la mejora de la calidad de vida de las personas. Con respecto a la segunda investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por la estudiante de doctorado Enrica Tricomi y equipo
del Instituto de Informática Técnica en la Universidad de Heidelberg en Alemania. A medida que las personas envejecen, tareas como subir una escalera, levantarse de una silla y caminar se hacen cada vez más complicadas y afectan la calidad de vida. En este contexto, este grupo de investigación desarrolló un exoesqueleto blando llamado Wacom, que fue diseñado y desarrollado específicamente para personas mayores. Es un prometedor estudio con gran futuro que los invito a verlo a continuación. Wacom es un exoesqueleto robótico blando diseñado para usarse sobre la ropa y asistente en los movimientos de la cadera durante la caminata. A diferencia de los exoesqueletos rígidos, Wacom usa una estructura de tela con un sistema de tendones artificiales que trabaja en paralelo con los músculos del usuario, especialmente en la fase de balanceo de la caminata. Wacom utiliza un sistema de control que se adapta a los movimientos naturales de la pierna, analizando en tiempo real la posición y la velocidad de la cadera. Con tendones artificiales anclados en la cadera y el muslo y un motor ligero de 2.93 kilogramos ubicado en la cintura, el dispositivo asiste el movimiento de la pierna mediante cables y poleas que se activan durante la fase de balanceo, garantizando así un diseño compacto y eficiente. Este exoesqueleto demostró su eficacia en 2 estudios. En jóvenes adultos, redujo el costo metabólico en un 17.79% durante una caminata cuesta arriba de 500 metros, equivalente a una reducción de 10.3 kilogramos en el peso percibido, sin alterar la velocidad ni el movimiento natural de la marcha. En adultos mayores de 67 a 82 años, en un recorrido plano de 400 metros, este exoesqueleto disminuyó el costo metabólico en un 10.48%, 6.3 kilogramos menos de peso percibido, y recibió una alta valoración de control con 6.09 sobre 7 en la escala de Likert, lo que respalda su aceptación. En líneas generales podríamos decir que Wacom no solo facilita la caminata, sino que también reduce el esfuerzo metabólico, permitiendo a las personas mayores recorrer mayores distancias sin fatiga y fomentando la actividad física regular. Esto podría disminuir riesgos cardiovasculares y respiratorios, además de mejorar el bienestar emocional y mental. Aunque se necesitan estudios a largo plazo, Wacom tiene el potencial de transformar la calidad de vida de los adultos mayores, promoviendo así su independencia y movilidad activa. Con respecto a la tercera investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Patrick Slade y equipo del Departamento de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Este proyecto presenta un sistema basado en biomecánica, un exoesqueleto portátil que permite optimizar la caminata en personas con movilidad reducida. En este proyecto se presentan resultados muy notables, tanto en laboratorio como en campo, demostrando así ser una herramienta muy prometedora para mejorar la caminata en las personas y fundamentalmente haber demostrado que se adapta perfectamente a cada usuario. Es un interesante proyecto que los invito a verlo a continuación. Este exoesqueleto de tobillo portátil utiliza modelos de optimización basados en datos para personalizar la asistencia mientras se realizan caminatas en condiciones naturales. Este exoesqueleto integra un motor de alta precisión, sensores portátiles avanzados y algoritmos basados en regresión logística junto con estrategias evolutivas conocidas como Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy o CMAS, que fueron diseñados para personalizar la asistencia en tiempo real. Este sistema es capaz de generar un torque máximo de 54 Nm con un margen de error inferior al 1%, mientras los sensores recopilan datos detallados del tobillo y el pie, optimizan los parámetros claves como el movimiento y la magnitud del torque. Este sistema garantiza movimientos fluidos y una extensión óptima del tobillo, reduciendo de manera significativa el esfuerzo muscular durante la caminata. En pruebas en campo, el exoesqueleto ajustó automáticamente la asistencia, recopilando datos del 77% de los pasos. En una hora aumentó la velocidad de caminata un 9% y redujo el gasto energético en un 17%, logrando resultados comparables a los realizados en el laboratorio, pero en una cuarta parte del tiempo.
Este exoesqueleto combina rendimiento y comodidad con un peso ligero de 1,2 kilogramos por tobillo, una batería de 300 gramos para 30 minutos de uso, una transmisión precisa y electrónica integrada que son ideales para las aplicaciones de uso real. El éxito de este exoesqueleto portátil abre nuevas posibilidades en diversas áreas. Por ejemplo, en aplicaciones médicas ayuda a las personas con movilidad reducida a recuperar independencia. O en el ámbito industrial, mejorando la eficiencia y reduciendo el esfuerzo físico en tareas exigentes. En el futuro, estos dispositivos aún más personalizados podrían transformar la movilidad y fundamentalmente la calidad de vida de millones de personas. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Jin-Won Chung y equipo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. ¿Sabías que en Estados Unidos las lesiones de espalda son responsables de más de un tercio de las ausencias laborales debido a esfuerzo físico? Bueno, en Estados Unidos las lesiones de espalda tienen un coste aproximado de $100.000 millones anuales. En ese contexto, este grupo de investigación desarrolló un exoesqueleto lumbar que permite proteger a los trabajadores. ¡Qué interesante trabajo! Vamos a verlo. El levantamiento repetitivo y las posturas incómodas son factores principales de riesgo para lesiones de la columna lumbar. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, NIOSH en Estados Unidos, estas tareas implican cargas biomecánicas significativas en la espalda. Sin embargo, ¿cómo mitigamos este problema? La respuesta podría estar en un exoesqueleto lumbar. Este estudio presenta un exoesqueleto que se distingue por su diseño ligero y cómodo, que integra actuadores avanzados, un controlador de impedancia adaptable y sensores en la espalda y piernas. Estos componentes trabajan en conjunto para ajustar dinámicamente la asistencia según el movimiento del tronco. Ofrece una fuerza de hasta 30 Nm, logrando reducir significativamente el esfuerzo lumbar y disminuir hasta un 22% la actividad muscular en caderas y rodillas. Con una autonomía de 12 horas y un peso de apenas 2,7 kilogramos, combina funcionalidad, eficiencia y confort. Este exoesqueleto también destaca por su facilidad de uso, con una calificación de 4,9 sobre 5 en aprendizaje y alta confianza de los usuarios. En pruebas de una hora, mostró una tasa de error mínima del 0,1% en más de 9.600 levantamientos dinámicos y redujo la actividad muscular de los extensores lumbares hasta un 20%, superando a dispositivos pasivos. Pero ¿qué diferencia hay entre este exoesqueleto y otros? Bueno, su diseño activo y suave permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad en entornos de trabajo dinámicos, a diferencia de los exoesqueletos rígidos que pueden generar desalineación articular. Este utiliza un sistema de cables textiles que distribuye las fuerzas de manera eficiente y sin restringir el movimiento natural. En conclusión, podemos decir que este exoesqueleto no solo reduce el riesgo de lesiones de espalda, sino que también mejora la productividad y la calidad de vida en el trabajo. Con este avance, la ciencia y la tecnología se combinan para ofrecer soluciones tangibles a problemas cotidianos. Con respecto a la última investigación de hoy, les comento que fue liderada por el Dr. Haisheng Xia y equipo de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Tongji en Shanghái, en China. Como sabemos y lo hemos visto en los anteriores trabajos de investigación, los exoesqueletos están y estarán mejorando la calidad de vida de las personas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Este estudio de investigación aborda la problemática de la fusión entre el exoesqueleto y el humano, para que este último lo sienta como algo natural. El trabajo de investigación también aborda qué tecnologías tendrían que mejorar y cuáles son las que están en desarrollo. Qué interesante, vamos a verlo juntos. El enfoque de este trabajo científico se centra en abordar los desafíos técnicos y científicos que enfrentan los robots vestibles para lograr una integración efectiva con el cuerpo humano, un proceso conocido como embodiment, es decir, hacer que el usuario perciba el dispositivo como una extensión natural de su cuerpo, lo que es crucial para su aceptación y efectividad. Los robots vestibles son sistemas que integran mecatrónica, ciencias de materiales, inteligencia artificial y circuitos avanzados para interactuar con el cuerpo humano. Pueden ser exoesqueletos que mejoran funciones motoras y sensoriales
al colocarse sobre el cuerpo, o prótesis, que sustituyen partes perdidas, restaurando movilidad y sensaciones. A pesar de los avances, los robots vestibles aún enfrentan desafíos como la falta de integración sensorial, que limita la retroalimentación y el control, la conexión imperfecta entre los sensores y el cuerpo, y la necesidad de gran capacidad de cómputo para procesar señales en tiempo real. Además, la integración de la inteligencia artificial está en una etapa temprana y requiere más desarrollo. En este contexto, las nuevas tecnologías que están transformando los robots vestibles, por ejemplo, incluyen la fusión multimodal, que integra señales de sensores para detectar intenciones motoras, el control humano en lazo, que ajusta al robot según respuestas fisiológicas. También están las interfaces neuromusculares que conectan el cuerpo con el robot. Hay tecnologías de electrónica flexible que mejora la detección y retroalimentación. También están los chips biomecatrónicos que optimizan el rendimiento en tiempo real y fundamentalmente el uso de la inteligencia artificial que permite a los robots adaptarse a las necesidades del usuario. En el futuro, estas tecnologías estarán plenamente integradas con el cuerpo humano, superando lesiones y ampliando nuestras capacidades físicas y sensoriales. Muchos de estos avances los hemos explorado en el programa de hoy, donde vimos cómo la convergencia de la ciencia, ingeniería e inteligencia artificial está abriendo nuevos horizontes y fundamentalmente redefiniendo los límites de lo posible. Bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado. Como siempre les pedimos por favor su like si el video les gustó, que se suscriban y le den clic a la campanita para siempre estar enterados de los próximos videos de WOS. Con respecto al próximo programa, abordaremos algunos trabajos científicos relacionados a las Smart Cities o ciudades inteligentes y cómo las tecnologías emergentes están ayudando a mejorar la calidad de vida urbana. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Espero que se encuentren muy bien, gracias por llegar hasta aquí y por apoyar nuestro trabajo. Les mando un cálido abrazo y nos vemos en el próximo programa. Chao.